bajo el cielo infinito de Nuevo México, se libra una batalla silenciosa, no con armas, sino con bolsillos vacíos y sueños rotos. Detrás de la belleza de las mesetas y los desiertos interminables, caminan hombres y mujeres que cargan en una bolsa todo lo que poseen, buscando un refugio, seguridad y un poco de dignidad. La Tierra Rojiza narra historias de cultura e historia, pero hoy también habla de lucha familias que duermen en sus coches veteranos sobre las aceras jóvenes atrapados por la adicción. I started throwing up. I literally can't breathe. Like that shit makes me like, dude, I'm throwing up and I can't stop because your empty stomach, you don't eat. You just keep going. You want to smoke and like. I just have empty stomach, so I get acid reflux, and I'm throwing up, and nothing's coming out. I'm just, it's called heat driving. Like you're just, like your stomach just pumping. Esto no es solo un problema de Nuevo México, es parte de una pregunta mayor que nos involucra a todos. ¿Qué significa realmente el documental? Los números en un informe pueden parecer fríos, pero en Nuevo México hablan con fuerza para quienes saben escuchar. El recuento más reciente de Point in Time, realizado a inicios de 2024, registró alrededor de 4.649 personas en situación de calle en todo el estado. Es una cifra sorprendente para una región conocida por sus vastos espacios abiertos y poblaciones reducidas. Más de la mitad de quienes carecen de vivienda se concentran en Albuquerque, la ciudad más grande del estado. De ese total, más de 1,200 pasaban la noche a la intemperie bajo puentes en parques o dentro de automóviles. Otros lograron encontrar camas temporales en albergues o espacios de transición. Aún así, estas cifras no alcanzan a reflejar todo el peso del problema. Los especialistas coinciden en que estos conteos son apenas una instantánea, un vistazo breve a una crisis que cambia día a día. Entre 2019 y 2023, hospitales y clínicas de Nuevo México atendieron cerca de 30.900 visitas de pacientes sin vivienda estable, lo que revela una población mucho mayor, en gran parte invisible, que sobrevive sin lo esencial. Muchos evitan los refugios formales, algunos se trasladan constantemente entre familiares y amigos y otros quedan completamente fuera de los registros oficiales. Cada persona que no se cuenta es una necesidad ignorada, lo que dificulta aún más la planificación y la asignación de recursos. En el centro de esta emergencia está una escasez de vivienda imposible de pasar por alto. El estado enfrenta un déficit de más de 32,000 unidades asequibles y solo Albuquerque necesita unas 20,000 viviendas adicionales para cubrir la demanda. Este vacío deja a miles en suspenso, compitiendo por muy pocos espacios mientras los alquileres suben y los salarios permanecen rezagados. Cuando falta el pilar de un hogar, cualquier otro problema, salud mental, adicciones, empleo, se vuelve mucho más difícil de enfrentar. Conscientes de ello, las autoridades estatales han anunciado nuevas inversiones, entre ellas $120 millones en 2025, destinados a ampliar viviendas y servicios, con la mayor parte enfocada en Albuquerque. Es un paso decisivo, pero apenas un inicio. Detrás de cada número hay vidas, vecinos, veteranos, ancianos e incluso niños que intentan sobrevivir a una de las realidades más duras de un país que presume de oportunidades. Para los espectadores, estas cifras no son simples estadísticas, son un recordatorio de que la crisis habitacional no es un tema abstracto. Es un desafío creciente que se despliega en nuestros propios barrios y Documental nos lo muestra con crudeza y cercanía. Las estadísticas pueden sentirse como un muro de números, pero en Nuevo México cada dígito corresponde a una persona con nombre, pasado y una serie de dificultades que no aparecen en una hoja de cálculo.
Al bajar por Central Avenue, en Albuquerque, es posible encontrarse con un hombre mayor sentado en silencio en un banco. Alguna vez vistió un uniforme, sirvió a su país y tuvo una casa. Hoy todo lo que posee cabe en una sola mochila. Más al sur en Las Cruces aparece una madre que carga las bolsas del mercado mientras su pequeño la toma fuerte de la mano. Ella trabaja en 2 empleos, pero la renta consume casi todo lo que gana, obligando a su familia a dormir en un albergue por las noches. En un rincón del condado de Doña Ana se levanta Camp Hope, un conjunto de carpas y refugios improvisados, donde unas 50 personas se reúnen al caer el sol. No es glamuroso ni mucho menos estable, pero allí comparten comida, risas y un mínimo sentido de comunidad. Son desconocidos para la mayoría, pero levantan pequeños y frágiles lazos porque la alternativa es la soledad. ¿Qué lleva a la gente a llegar hasta aquí? Generalmente no se trata de una sola decisión equivocada, sino de una cadena de hechos, un accidente de coche que dispara facturas médicas interminables, un despido inesperado, un divorcio o un arrendador que sube la renta a niveles inalcanzables. A eso se suma el peso de la depresión no tratada, la ansiedad o el consumo de sustancias, y la caída hacia la calle puede suceder más rápido de lo que muchos imaginan. Para quienes no lo han vivido, es difícil dimensionar la lucha cotidiana. ¿Dónde se guardan los medicamentos? Si no hay un refrigerador, ¿cómo prepararse para una entrevista de trabajo cuando la cama es un banco de parque? Estas preguntas no son teóricas, son la realidad de personas que cruzamos a diario, y en un país que presume de oportunidades, sus vidas nos recuerdan que la prosperidad no se distribuye por igual. Esto no es una crisis abstracta, es un drama profundamente humano que se desarrolla en las calles de un estado célebre por su belleza, pero que enfrenta algunas de las verdades más duras que expone el documental. Cuando hablamos de la falta de vivienda, la adicción nunca queda lejos. En Nuevo México aparece como telón de fondo en incontables relatos, silenciosa pero innegable. Crack high lasts for like 10 to 15 minutes, and then you got to keep like chasing it. Jacks you up. But then when you do meth, crystal meth, it like makes your eyes, your pupils get dilated to the size of tennis balls. Damn. Some people, they say they bust like 4 nuts in one when they snort it. Para muchos, las drogas representan una vía de escape, una manera de amortiguar el dolor, sobrevivir a las noches gélidas o silenciar recuerdos demasiado pesados. La dependencia no siempre comienza en la calle, pero la vida sin techo suele agravarla. Esa espiral erosiona la estabilidad, aleja a las personas del trabajo, de la familia, de la salud, y con frecuencia termina en aislamiento. Entre todas las sustancias, el fentanilo se ha convertido en un enemigo particularmente letal. Pequeño, potente y devastador, irrumpe en las vidas con rapidez y violencia. Los trabajadores de alcance comunitario lo describen como una marea silenciosa que arrastra a quienes ya se encontraban al borde. No solo arrebata la salud, también roba tiempo, concentración y la oportunidad de recomenzar. La magnitud del problema resulta difícil de medir, pero muchos coinciden en que una parte significativa de la población sin vivienda en Nuevo México lucha con alguna forma de dependencia. El tratamiento se complica por la geografía y los recursos en zonas rurales. Apenas existen clínicas en las ciudades, las listas de espera son interminables y los programas rara vez incluyen opciones de vivienda estable para la recuperación.
cómo comprometerse con una desintoxicación si no hay una cama disponible, cómo conservar un hogar sin acceso a tratamiento. La reacción comunitaria es ambivalente. Algunos perciben la adicción como una amenaza, otros como un grito de auxilio. El estigma puede ser tan dañino como las propias drogas, empujando a las personas más profundamente hacia las sombras. Pero la adicción no es simplemente una falla moral, es una crisis de salud. Exige respuestas que acompañen a la persona allí donde esté combinando vivienda, con atención médica, asesoramiento y apoyos sostenidos en el tiempo. ¿Podrían estas herramientas cambiar la historia? ¿Podrían la seguridad y el refugio romper la cadena? Cuando hablamos de Documental Nuevo México, nos recuerda que detrás de cada cifra se libran batallas contra sustancias más fuertes que la voluntad y que ganarlas requiere algo más que juicios, exige compasión y acción real. Los líderes de Nuevo México no están ignorando la crisis. De hecho, en los últimos años se han visto algunos de los compromisos más significativos del Estado para enfrentarla. En agosto de 2025, las autoridades anunciaron un paquete ambicioso, $120 millones destinados específicamente a vivienda y programas de apoyo. Las cifras lucen impresionantes. Sobre el papel, más de 80 millones dirigidos a Albuquerque y el condado de Bernalillo, donde la necesidad es mayor. Más de 11 millones reservados para Las Cruces y el condado de Doña Ana, y el resto distribuido entre pueblos pequeños y zonas rurales históricamente relegadas en los planes estatales. El dinero se destina a múltiples frentes: construcción de viviendas, refugios de emergencia, asistencia para alquiler y programas como McKinney Bento, que buscan mantener a niños y jóvenes vinculados a la escuela, incluso sin un hogar estable. Estas inversiones son valiosas, pero también revelan una verdad incómoda: el dinero por sí solo no resuelve el problema. Construir viviendas no es como encender un interruptor. Cada proyecto debe superar múltiples capas de regulación y revisión. Los procesos de permisos son lentos, las leyes de zonificación suelen estar desfasadas y ser restrictivas, y la falta de mano de obra alarga los plazos de construcción más de lo previsto. A esto se suma la resistencia de vecindarios que rechazan la instalación de refugios o viviendas asequibles cerca de sus hogares, un freno que puede detener el avance antes de empezar. La magnitud del desafío es enorme. Nuevo México necesita más de 32,000 unidades asequibles, de las cuales unas 20,000 corresponden solo a Albuquerque. Cerrar esa brecha no se logrará en 1 ni en 2 años, especialmente cuando el alza en los costos de materiales y terrenos complica cada esfuerzo. Además, la falta de techo es solo una parte del problema. La situación está entrelazada con factores más profundos: condiciones de salud mental, sin tratar consumo problemático de sustancias, ausencia de oportunidades laborales y una red de seguridad social débil. Un nuevo apartamento de poco sirve a quien lucha contra la adicción si el tratamiento es inaccesible. Una cama en un refugio no borra décadas de trauma ni reemplaza un salario perdido por enfermedad o despido. Entonces la pregunta persiste: si el dinero está, ¿por qué la crisis sigue creciendo? La respuesta es que la vivienda es el punto de partida, no la meta final. A menos que la financiación venga acompañada de innovación, programas que unan techo con salud, formación laboral, apoyo psicológico y tejido comunitario, la inversión corre el riesgo de convertirse en un parche pasajero. El reto de Nuevo México es el mismo que enfrentan muchos estados: cerrar la distancia entre las buenas intenciones y las soluciones duraderas, una lección que este documental intenta poner en el centro del debate. Ningún programa gubernamental, por muy bien financiado que esté, puede resolver por sí solo la crisis de las personas sin hogar. En Nuevo México, las voces más firmes y a menudo más sinceras provienen de la propia comunidad.
Grupos religiosos abren sus puertas para ofrecer comidas y un lugar cálido donde descansar. Las organizaciones sin fines de lucro trabajan con discreción, brindando capacitación laboral, asesoría legal o vales de vivienda de emergencia. Voluntarios residentes comunes con vidas ocupadas apartan tiempo para entregar mantas, botellas de agua o simplemente conversar con quienes suelen ser invisibles. Estos gestos, aunque parezcan pequeños, constituyen la columna vertebral de la respuesta del Estado frente al problema. Sin embargo, la reacción comunitaria no siempre es unánime. Algunos vecindarios acogen refugios y programas de apoyo, otros se resisten con fuerza preocupados por la seguridad del crimen y el valor de sus propiedades. No es raro que un proyecto habitacional genere intensos debates en reuniones vecinales. Estas inquietudes son reales especialmente para los residentes mayores que recuerdan calles más tranquilas y comunidades más unidas. Pero en sus voces también se percibe otra capa, el anhelo de seguridad y pertenencia, que hoy parece más difícil de alcanzar. Esa tensión entre la compasión y el temor, entre la solidaridad y la autoprotección, está marcando la forma en que Nuevo México enfrenta la falta de vivienda a nivel de calle. Las iniciativas de base están cubriendo los vacíos que el Estado no logra atender. Despensas de alimentos en sótanos de iglesias evitan que muchas familias pasen hambre. Clínicas legales ayudan a los inquilinos a pelear contra desalojos. Equipos médicos móviles llevan atención básica a los campamentos. Algunas organizaciones incluso crean aldeas de casas diminutas o refugios transitorios como Camp Hope, donde las personas encuentran estabilidad temporal. Estos proyectos nos recuerdan que las soluciones no necesitan ser enormes para importar. Lo esencial es que sean constantes, locales y humanas. Al mismo tiempo, la visibilidad de la crisis se incrementa. Campamentos han surgido en parques bajo pasos elevados e incluso cerca de escuelas, llevando el problema a espacios antes intocados. Esto obliga a las comunidades a enfrentarse a preguntas difíciles. ¿Cómo mantener seguros los espacios públicos sin perder la dignidad humana? ¿Cómo ayudar sin fomentar daños? ¿Dónde trazar la línea entre la compasión y la responsabilidad? La historia de Nuevo México no es única, refleja los mismos dilemas que enfrentan muchos estados. El documental no trata solo de políticas, sino de vecindarios decidiendo si dar la espalda o acercarse. Y en esa decisión, cada comida, cada voto y cada conversación pesa mucho más de lo que creemos. Mirando hacia el futuro, Nuevo México se encuentra en una encrucijada. La crisis de las personas sin hogar es real y urgente, pero no está exenta de esperanza. Las autoridades estatales y locales han abierto la puerta a nuevas ideas y a un flujo de recursos, destinando millones a viviendas, salud mental y programas comunitarios. Son pasos imprescindibles, pero la duda persiste. ¿Serán suficientes para cambiar la tendencia? Expertos advierten que sin acciones audaces frente a los problemas estructurales, la escasez de vivienda asequible, los salarios estancados, el acceso limitado a la atención médica y a los tratamientos, las cifras podrían seguir aumentando, incluso con mayor inversión. Ya se están ensayando soluciones. Hoteles vacíos se convierten en apartamentos de bajo costo, brindando a familias e individuos un lugar digno sin tener que construir desde cero. Terrenos baldíos se transforman en pequeñas aldeas de casas diminutas, una opción económica y rápida que ofrece seguridad e intimidad. Los equipos de alcance comunitario trabajan por integrar atención médica y consejería directamente en los programas de vivienda, conscientes de que una cama por sí sola no basta si quedan sin atender la adicción o la enfermedad mental.
Albuquerque se ha fijado una meta ambiciosa: alojar a 1,000 personas para mediados de 2026. Es un objetivo que merece reconocimiento, pero que exige algo más que optimismo. Requiere planificación clara, liderazgo constante y apoyo social para mantener el impulso. El camino por recorrer también es una cuestión de perspectiva. Los números revelan la magnitud del desafío, pero no muestran quiénes son esas personas. Demasiado a menudo quienes no tienen techo quedan reducidos a estadísticas o titulares, cuando en realidad son vecinos veteranos, padres, estudiantes, trabajadores, cada uno con historias de pérdida, resistencia y esperanza. El cambio comienza cuando dejamos de ver la falta de vivienda como un problema ajeno y la asumimos como una responsabilidad colectiva. ¿Qué papel podemos desempeñar cada uno de nosotros? Quizá empiece con los gestos más pequeños: informarse sobre organizaciones locales, ofrecer voluntariado, donar cuando sea posible, o incluso algo tan simple como saludar con respeto a alguien en la calle. Las comunidades se construyen con estos gestos, y cuando se multiplican en una ciudad, en todo un estado, generan algo más fuerte que cualquier política: generan pertenencia. El futuro de Nuevo México en este tema aún no está escrito. Las herramientas existen, los fondos están llegando y las ideas están sobre la mesa. Que prevalezca la esperanza o que todo siga igual dependerá de si todos, líderes, comunidades e individuos, deciden transformar la simpatía en acción. He caminado por las calles de Nuevo México en mañanas heladas y he sentido el golpe cortante de ese viento del desierto. He visto a personas acurrucadas bajo mantas finas junto a las rampas de las autopistas, con su vida reducida a bolsas de plástico, con la mirada perdida en todo y en nada a la vez. Son imágenes imposibles de olvidar, y la verdad es que la mayoría nunca pensó que terminaría allí. Algunos vistieron uniforme alguna vez, otros criaron hijos, pagaron impuestos, trabajaron duro, hasta que un despido, una enfermedad o un simple giro del destino lo cambió todo. Cuando pienso en la falta de vivienda, no pienso solo en cifras o programas. Pienso en personas, en vecinos que han perdido el equilibrio de sus vidas. Solemos hablar de políticas como si fueran algo lejano, pero este problema está tan cerca como el próximo semáforo o la tienda de la esquina. Detrás de cada estadística hay un ser humano que todavía ríe, que todavía sueña, que todavía quiere pertenecer. Lo que más me conmueve es la dignidad silenciosa que he visto. Un hombre compartiendo medio sándwich con alguien que tenía aún menos. Una madre leyendo a su hijo en un refugio intentando que la hora de dormir se sintiera normal. Me recuerda que el documental no trata solo de pobreza, sino también de resistencia de personas que intentan aferrarse a los fragmentos más pequeños de una vida común. Creo que el cambio comienza con nosotros, con un apretón de manos, una comida, una decisión de preocuparse. Si logramos ver a estos hombres y mujeres no como extraños, sino como parte de nuestra historia compartida, quizá allí empiece el verdadero cambio. La crisis de personas sin hogar en Nuevo México no es solo un asunto de política pública, es un espejo que refleja las fracturas de nuestra sociedad. Muestra lo que sucede cuando el crecimiento económico deja a algunos rezagados, cuando la adicción no recibe tratamiento y cuando la vivienda se concibe como mercancía en lugar de un derecho. Para quienes se interesan por la política, las decisiones y las personas, este es un llamado de atención. La falta de vivienda no se limita a las grandes ciudades ni a los estados costeros, alcanza cada rincón desde los pueblos desérticos hasta las aldeas de montaña.
Y en esa realidad se encuentra tanto el desafío como la oportunidad. El documental no es una desgracia aislada, es una prueba nacional de compasión, resistencia y prioridades colectivas. Al cerrar este capítulo, queda la pregunta: ¿estaremos a la altura de esa prueba o seguirán las calles narrando las historias que preferimos no escuchar?